Esto pasó hace 3 meses. Yo era Clara, una diseñadora gráfica freelance de 33 años. Después de meses en un apartamento ruidoso, decidí mudarme a una casa antigua de 2 pisos, construida en 1920. Buscaba un lugar tranquilo para trabajar. La casa tenía detalles vintage y un jardín descuidado, pero me pareció acogedora. Al principio todo fue bien, me inspiraba el ambiente. Pero pronto comenzaron las cosas extrañas. Era el segundo fin de semana cuando escuché los primeros golpes en el piso superior. Pensé que era el viento, no le di importancia en ese momento. Las semanas pasaron y los golpes se hicieron más intensos. A veces, mientras trabajaba hasta tarde, veía sombras en el rabillo del ojo. Mi corazón se aceleraba. Trataba de decirme que era solo mi imaginación, pero había algo inquietante. Los susurros parecían provenir de las paredes y eso me estremecía. Me detenía y escuchaba, pero la casa guardaba silencio. Comenzaba a sentirme observada, como si alguien estuviera detrás de mí. Una vez, tras escuchar un golpe fuerte, decidí subir al piso superior. La escalera chirriaba bajo mis pies. Al llegar al último peldaño, miré alrededor. El lugar estaba desordenado y cubierto de polvo. No había evidencias de nadie allí, solo silencio. Esa ausencia de ruido era más inquietante. Me obsesioné con la historia de la casa. Quizás había algo sobre los antiguos propietarios. Una noche, revisando documentos por internet, encontré un registro. La familia que vivió allí desapareció de repente. No supe si era un rumor o un hecho, pero me sentí atraída por esa historia. Los murmullos en las paredes eran más claros cada vez que pensaba en ellos. Podía jurar que escuchaba sus nombres. Una noche, mientras preparaba un café, escuché un golpe fuerte en el piso superior. Este fue diferente, más urgente. Mi corazón latía rápido. Sin pensarlo, subí de nuevo. Pero esta vez no estaba sola. Él estaba allí, parado en la entrada de una habitación que antes estaba cerrada. Me miró. Quedé paralizada. El aire se volvió frío a mi alrededor. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Su mirada era intensa, como si supiera algo que yo no sabía. Sentí miedo, pero me quedé allí, atrapada. Entonces escuché el susurro de nuevo. Clara, decía. No había nadie más, solo aquel hombre. Miré hacia atrás buscando mi escape, pero el terror me paralizó. Entonces preguntó, ¿por qué estás aquí? No supe qué responder. Cuando volví a mirarlo, ya no estaba. Solo quedó el silencio y el eco de su pregunta en el aire. Me bajé rápidamente a la planta baja. Intenté calmarme, pero el miedo no se fue. No supe si había sido un sueño o si realmente lo había visto. Desde esa noche, los golpes no se detuvieron, y los susurros nunca dejaron de llamarme por mi nombre. La casa ya no era un refugio, se convirtió en una trampa. Cada día me preguntaba más y más, ¿qué ocurrió realmente? Capítulo 2. La noche siguiente, decidí no dormir. En la habitación de arriba, me mudé al sofá en la sala, esperando que el sentirme en un espacio abierto me diera algo de calma. Sin embargo, cada ruido era amplificado en la oscuridad. El crujido de la madera, el soplar del viento entre las rendijas y los golpes en el piso superior parecían acercarse cada vez más. Me tapé con una manta y traté de concentrarme en mi respiración. A la mañana siguiente, el sol brillaba, pero el miedo aún me acompañaba. Decidí que debía hacer algo, necesitaba respuestas. Busqué en la web sobre la historia de la casa y descubrí que había un pequeño museo cerca, dedicado a la historia local. Tal vez ahí tendría más información sobre la familia que había desaparecido. Al llegar al museo, sentí que un hilo de seguridad se tejía a mi alrededor. Había fotografías antiguas, documentos y gente dispuesta a contar historias. Me dirigí a una mujer mayor en un rincón. Cuando le pregunté sobre la casa, su expresión se tornó seria. Esa casa, muchas historias circulan en el vecindario, dijo en voz baja. Los que vivieron allí hablaban de un hombre que a veces se aparecía, sobre todo cuando la casa necesitaba compañía. Nadie se atrevía a quedarse mucho tiempo. Su mirada se desvió, como si le diera miedo recordar. ¿Qué sucedió con la familia?, pregunté, sintiendo que las palabras apenas salían de mi boca. Desaparecieron una noche.
Sin rastro, nadie supo cómo o por qué, respondió, con un tono que hizo eco en mi mente. Mientras salía, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era aquel hombre que había visto una parte de esa historia? Regresé a casa, aún sintiendo la preocupación en el aire. Me di cuenta de que necesitaba investigar más a fondo. Esa noche, decidí que no dejaría que el miedo controlara mi vida. Preparé mi computadora en la mesa y me sumergí en documentos y relatos antiguos. Mis ojos estaban cansados, pero no podía descansar. Tenía que encontrar algo más. Fue entonces cuando los golpes comenzaron de nuevo. Eran más fuertes que antes y resonaban como si quisieran atravesar el techo. Tomé un respiro profundo y subí nuevamente. La escalera crujía bajo mis pies, pero esta vez estaba decidida. Al llegar al final, vi que la puerta de la habitación cerrada estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. El aire se sentía más pesado y el murmuro de Clara resonaba en mi mente. Me acerqué a la puerta. No quería entrar, pero la curiosidad era más fuerte. Justo cuando extendía la mano hacia la manija, un grito desgarrador surgió de adentro. Retrocedí, golpeándome contra la pared. La oscuridad se espesó a mi alrededor y por un momento pensé que perdería el sentido. No podía quedarme ahí. Comencé a bajar rápidamente las escaleras, sintiendo que algo seguía mis pasos, algo que no podía ver, pero que era imponente. Al llegar a la planta baja, caí de rodillas, tratando de recuperar el aliento. Mi mente giraba descontrolada. Algo estaba mal, muy mal. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había realmente en aquella habitación? Todo en mi interior gritaba que necesitaba respuestas, pero me sentía atrapada en esta pesadilla. Entonces, de repente, el aire se tornó helado de nuevo. Giré hacia la puerta, sintiendo que no había terminado con los secretos de la casa. Justo detrás de mí, un susurro más claro que nunca dijo: «Clara, ven». Y el eco me hizo temblar. Tenía que decidir, intentar descubrir qué quería, o huir y dejar todo atrás. El tiempo se detenía, mientras el miedo y la curiosidad peleaban en mi interior. ¿Qué ocurriría si me quedaba? ¿O si me iba? Pero sabía que no podía escapar tan fácilmente. Capítulo 3. Decidí quedarme. La curiosidad me había atrapado en sus redes, y, aunque el miedo me carcomía, sabía que no podía huir de lo desconocido. No podía dejar que ese susurro se convirtiera en una sombra más en mi vida. Así que, después de una breve lucha interna, retrocedí hacia la puerta de la habitación y la empujé suavemente. El aire en el interior era denso, como si no hubiera circulado en años. La oscuridad era profunda, pero mis ojos se ajustaron poco a poco. Cuando finalmente logré distinguir el contorno de los muebles, mi corazón se detuvo por un instante. La habitación estaba desordenada, como si alguien hubiera intentado escapar. Una cama deshecha, muebles cubiertos de polvo y algo más. En una esquina vi un viejo espejo. Su superficie reflejaba un espacio que no podía ser el mío, distorsionado y titilante. Me arrimé cautelosamente, sintiendo el frío del metal en mi cuerpo. Entonces algo atrapó mi atención. En el fondo, en un rincón oscuro, había una pequeña caja de madera. Era antigua, con tallados intrincados que parecían contar una historia que desconocía. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, la abrí. El sonido de la bisagra crujió en la quietud y me sobresaltó. Mis manos temblaban mientras exploraba su contenido. Dentro había cartas, arrugadas, amarillentas por el tiempo, y una fotografía en blanco y negro, de una mujer de mirada intensa. Sus ojos parecían seguirme, y sentí un escalofrío recorrerme. ¿Esa mujer era Clara? Un fuerte golpe sonó detrás de mí, y me giré bruscamente. El aire se volvió más frío, y el susurro regresó. «Clara, ven». Esta vez sonaba más urgente, más demandante. La imagen de la mujer en la fotografía me retuvo. Necesitaba saber quién era. ¿Acaso había tenido un vínculo con la casa y su historia de desapariciones? Decidí salir de la habitación, pero antes de cerrar la puerta, sentí que debía mirar una última vez.
En el reflejo del espejo vi una figura tras de mí. Me congelé. Era un hombre, alto y delgado, con el rostro parcialmente oculto en la sombra. «No te vayas», susurró. Su voz era un eco lejano pero claro. Casi podía distinguir su sonrisa, pero algo en su rostro se sentía profundamente perturbador. Sin pensar, salí corriendo de la habitación, bajando las escaleras. De 3 en 3. Mi mente apenas podía procesar lo que acababa de ver. Aquella figura, aquella llamada. Me sentía desorientada y paralizada por el terror. Corrí a la cocina, buscando un lugar seguro, y me detuve a tratar de calmar respiración agitada. El sonido de pasos resonó en la planta superior. Eran pesados, como si alguien estuviera haciendo un recorrido por el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién está ahí?», grité, aunque sabía que nadie debería estar en casa. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de texto. Con manos temblorosas lo saqué. Era un número desconocido, pero el mensaje era claro. «No te quedes, sal de la casa, él viene por ti». El aire me faltó. No sabía si era una broma o una advertencia sincera, pero el pánico se apoderó de mí. Sin otra opción, decidí que tenía que salir. Fui hacia la puerta principal, pero antes de abrirla, el golpe en el piso superior se intensificó. Era inminente. Tenía que irme. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, y al abrirse, sentí la brisa helada del exterior chocar contra mi cara. Pero justo cuando iba a cruzar la umbral, una sombra emergió. Una mala decisión podría sellar mi suerte. No tenía tiempo para pensar. Huir, quedarme, todo en mi interior se crispaba, mientras la figura se acercaba rápidamente. Capítulo 4. Una fría ráfaga de aire atravesó el umbral y me hizo dudar. La sombra avanzó, y mi instinto de supervivencia se encendió. Sin pensarlo, me aparté de la puerta y corrí hacia la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma o barrera. Todo lo que había a mi alrededor parecía trivial: platos, una cuchara, un cuchillo de cocina. Mi mente se sumía en la desesperación. Los pasos resonaban más cerca, y el susurro se volvía más fuerte y más claro. «Clara, ven aquí». Mis piernas apenas respondían mientras buscaba un lugar donde esconderme. No tenía mucho tiempo. El espacio se sentía cada vez más pequeño, y el frío ahora tenía un sabor metálico. Encontré un armario y me metí dentro, conteniendo la respiración. Desde mi escondite observé cómo la figura cruzaba el umbral. Era un hombre delgado, con una chaqueta oscura que se deslizaba por su figura. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero podía distinguir su mirada. A través de la rendija del armario vi sus ojos, vacíos, como si no tuvieran alma. Me estremecí. La imagen de la mujer de la fotografía regresó a mi mente. Era su mirada la misma que la de aquella figura. La duda me atormentaba. ¿Qué quería él de mí? De Clara. Él se movía por la cocina, tocando cada superficie, sumido en una búsqueda silenciosa. El crujido de las tablas del suelo bajo sus pies me helaba la sangre. «Clara», volvió a llamar, casi como un canto hipnótico. «Sé que estás aquí. Sal». No podía salir, no podía hacer ruido. Mis palpitaciones resonaban en mis oídos, y el frío ahora tenía un sabor metálico. Encontré un armario y me metí dentro, conteniendo la respiración. Desde mi escondite observé cómo la figura cruzaba el umbral. Era un hombre delgado, con una chaqueta oscura que se deslizaba por su figura. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero podía distinguir su mirada. A través de la rendija del armario vi sus ojos, vacíos, como si no tuvieran alma. Me estremecí. La imagen de la mujer de la fotografía regresó a mi mente. Era su mirada la misma que la de aquella figura. La duda me atormentaba. ¿Qué quería él de mí? De Clara. Él se movía por la cocina, tocando cada superficie, sumido en una búsqueda silenciosa. El crujido de las tablas del suelo bajo sus pies me helaba la sangre. «Clara», volvió a llamar,
casi como un canto hipnótico. Sé que estás aquí. Sal. No podía salir, no podía hacer ruido. Mis palpitaciones resonaban en mis oídos, y el frío ahora tenía un sabor metálico. Sudor frío comenzaba a humedecerme la frente. Sin embargo, en ese momento de paralización, logré escuchar un leve murmullo en el aire, como si la casa misma respondiera al llamado. De repente, el hombre se detuvo. Su atención se centró en un rincón de la habitación, donde una vieja radio estaba semioculta. Se acercó lentamente, y mi estómago se encogió. ¿Iba a encenderla? ¿Qué podía pasar si lo hacía? Efectivamente, lo hizo. Con un giro de perilla, la radio cobró vida, y una melodía antigua llenó el aire. La canción era suave, casi hipnótica, y el hombre comenzó a moverse al compás. Su rostro, ahora frente a mí, se transformó. La sonrisa perturbadora se había desvanecido, y en su lugar había una mezcla de enfado y reconocimiento. ¿Por qué te ocultas, Clara? Sabemos que siempre vuelves. Su voz resonó a través de la música. Mis músculos se tensaron, el instinto de correr se debatía con la curiosidad. ¿Clara? ¿Era real? Pero, ¿quién era realmente ella? ¿Cómo estaba relacionada con él o con la casa? Antes de que pudiera formular una respuesta, un estallido de ruidos provenientes del piso superior interrumpió el momento. Eran gritos desgarradores, escalofriantes. La figura se volvió hacia la escalera con un aire de preocupación. «No, no, no ahora», murmuró, como si fuera el último momento que podía permitirse en su búsqueda. Esta fue mi oportunidad. Sin pensarlo más, empujé la puerta del armario y corrí hacia la salida de la cocina. No miré atrás, el pánico me había llevado a actuar por instinto. Sin embargo, en mi mente solo resonaba una pregunta. ¿Quién era Clara realmente? ¿Y por qué este hombre hacía todo lo posible por encontrarme? Al abrir la puerta trasera, me encontré en el oscuro patio. La luna estaba oculta tras nubes, y el miedo me empujó hacia adelante. No había tiempo para mirar atrás, y justo cuando pensaba que podría escapar, una mano fría se posó en mi hombro y un eco familiar resonó en mi cabeza. «No puedes correr de mí, Clara». Capítulo 5. El contacto helado hizo que la sangre se me congelara. Podía sentir su aliento en mi cuello, un sabor a metal que me revolvía el estómago. Quería gritar, pero mi voz se había esfumado. En lugar de eso, solo pude girar lentamente la cabeza para encontrarme con su mirada. Era el hombre de antes, el que había estado buscando por toda la casa. Su rostro se veía aún más aterrador a la luz tenue que ahora comenzaba a filtrarse entre las nubes. Su sonrisa había regresado, pero esta vez era despectiva, cruel. «No hay escape, Clara, nunca lo hubo». Traté de sacudir su mano, pero sus dedos parecían estar hechos de hielo, inquebrantables. La sensación de ser casada se apoderó de mí, y la realidad se volvió confusa. «¿Qué quieres de mí?», logré finalmente preguntar. «No es solo de ti, es de nosotras. Clara, tú sabes por qué estás aquí», respondió, su voz suave pero llena de una intensidad. Serenidad inquietante. Su certeza me provocó un escalofrío. ¿Era posible que fuera verdad? ¿Que estuviera conectada a esto de alguna manera? Antes de que pudiera pensar más, los gritos del piso superior resonaron de nuevo, más cercanos esta vez. Algo en su tono hizo que una parte de mí deseara investigar. «Tienes que ir a ver», dijo él, sin dejar de mirarme. «Lo que está arriba es parte de la verdad de Clara». Me retorcía entre la necesidad de escapar de él y la curiosidad que me empujaba hacia dentro de la casa. Finalmente, tomé una decisión. Con un empujón desesperado, me zafé de su agarre y corrí hacia la escalera, sabiendo que si no me movía ahora, podría ser demasiado tarde. Subí 2 escalones a la vez, dejando que la adrenalina guiara mis pasos. La casa crujía a mi alrededor, como si se quejara de la prisa que llevaba. Al llegar a la planta superior, vi un pasillo oscuro que se extendía ante mí. Las sombras danzaban en las paredes, y el eco de los gritos se hacía más fuerte. Así fue como me atreví a avanzar, arrastrando mis pies, con el corazón acelerado.
El primer cuarto a la derecha estaba entreabierto y la luz de la luna empezaba a iluminar un rincón. Me asomé y lo que vi me dejó sin aliento. En el centro había una figura estrechamente parecida a la mujer de la fotografía, una joven atrapada y rodeada de sombras que parecían moverse a su alrededor. Estaba gritando, pero su voz sonaba diferente, casi distorsionada por la angustia. «¡Clara, ayúdame!». Su súplica desgarró el aire. No podía ser solo una coincidencia. Era como si me estuviera llamando directamente. Pero, ¿quién era ella? ¿Por qué mi nombre resonaba en su angustia? Sin pensarlo, crucé el umbral y corrí hacia ella, solo para sentir una fuerza invisible golpearme de frente. Tropiezo y caigo al suelo, impotente. Miré hacia arriba y vi la figura del hombre, ahora más amenazante que nunca. «Te dije que no escaparías». Su voz resonaba más fuerte que los gritos. «Ahora serás parte de esto, Clara, como siempre debiste ser». El miedo se apoderó de mí mientras comprendía que tal vez no estaba aquí por casualidad. Todo lo que me había traído aquí se unía en un solo punto, y el horror real comenzaba a revelarse. Mientras el hombre se acercaba, supe que debía luchar. Tenía que saber lo que realmente estaba en juego, aunque me costara la vida. El último grito de la mujer resonó en mis oídos, y con una determinación naciente me levanté del suelo. No estaba dispuesta a dejar que el pasado me atrapara. No podía ser solo un eco de Clara, debía liberarme de esta historia. Pero, ¿podría? Antes de que pudiera dar un paso más, todo se oscureció de golpe. Capítulo 6. Desperté en un lugar distinto. El aire era frío y denso. Estaba tumbada en el suelo de una habitación. La penumbra me rodeaba como un abrigo pesado, y el eco de los gritos seguía resonando en mis oídos, mezclando su terror con algo más profundo. Intenté incorporarme, pero el cuerpo me pesaba. ¿Qué había pasado? Mis ojos se adaptaron a la oscuridad y empecé a distinguir las paredes. Eran de un gris pálido, manchadas con marcas irreconocibles. Todos los sentidos estaban alerta. Había estado a punto de enfrentarlo, pero ahora estaba sola, o eso pensaba. La puerta chirrió al abrirse y una figura se asomó. Era el hombre. La luz detrás de él me dejó ciega por un instante, pero sus ojos, esos ojos helados, eran inconfundibles. Me erguí con dificultad, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. «Bienvenida de nuevo», dijo con un tono que desbordaba satisfacción. «Pasaste la primera prueba». «¿Prueba?», balbuceé, intentando que mis palabras sonaran firmes. «¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí?». Él sonrió, y eso me hizo estremecer. «Lo que quiero, Clara, es que comprendas. Estás conectada a esta casa, a lo que ocurre aquí. No puedes escapar de tu propia historia». Sentí un nudo en el estómago, la mujer de la fotografía, su grito, todo empezaba a encajar de una manera inquietante. «¿Ella es? ¿Soy yo?», pregunté, mi voz temblando al pronunciar las palabras. «Pero no solo tú», dijo mientras avanzaba un paso, el eco de sus pasos resonando en la penumbra. «Cada historia, cada sombra en esta casa tiene su dueña. La verdad es un ciclo, Clara, y tú estás en el centro de todo». Mi mente se llenó de imágenes confusas, recuerdos fragmentados que nunca supe que existían. Siempre había sentido que algo me ataba a este lugar, pero ahora esto parecía real, aterrador. Necesitaba respuestas, pero no sabía cómo obtenerlas. ¿Qué ocurrió aquí? Él soltó una risa baja y burlona. «Ah, pero eso es parte del juego, debes descubrirlo. La mujer en la fotografía es solo una de tantas. Cada una de nosotras tiene una historia, y todas están conectadas a ti». Sentí que el aire se volvía más pesado, y una sensación de claustrofobia me invadió. ¿Por qué me estaba diciendo esto? ¿Qué tipo de poder podía tener sobre mí? Luego recordó su advertencia. «Te dije que no escaparías». Estaba atrapada en esta pesadilla, pero aún podría haber salida. «¿Dónde está ella?», pregunté, firme. «¿Estás reteniéndola aquí?». Él solo sonrió, esa misma sonrisa cruel que me había llenado de miedo antes.
Tienes una decisión que tomar. Si realmente quieres salvarla, deberás enfrentarte a lo que eres. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el cuarto comenzó a temblar, las sombras danzaban y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Su risa resonaba, un eco que reverberaba en mi mente, mientras la oscuridad se deslizaba hacia mí. Entonces entendí, tenía que enfrentarme a mis propios miedos y recuerdos, a esa conexión que tanto temía. Antes de ser engullida por la oscuridad, me prometí luchar. Pero, ¿y si eso significaba perderme de mí misma en el proceso? El cuarto se oscureció de nuevo, y quedé sola una vez. Ves más, pero esta vez con una nueva determinación. A pesar del terror, debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. La oscuridad era densa, como si el aire estuviera cargado con la desesperación de todas las almas atrapadas en este lugar. Intenté calmarme, respirar hondo. La situación era crítica, pero el miedo podía ser un aliado si lo usaba correctamente. De repente, mis pies se movieron ante mí, guiándome. No tenía idea de a dónde iba. Mis manos exploraban las paredes frías, buscando algo, cualquier cosa que me diera pistas. Algo me decía que esta casa tenía muchas historias que contar, y no podía quedarme con la incertidumbre. Escuché un murmullo, como un susurro quebrado. Clara, Clara. Era una voz lejana, familiar y extraña al mismo tiempo. Miré hacia todos lados, intentando ubicar su origen. Cuando mis ojos se ajustaron, vi un destello de luz en la esquina de la habitación. Me acerqué, el corazón latiendo rápido. Al alzar una mano, encontré una pequeña lámpara, cubierta de polvo. La encendí, y la luz parpadeó débilmente, pero le dio un nuevo brillo al entorno sombrío. Las sombras comenzaron a moverse, dibujando figuras sobre las paredes. Vi a mujeres, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. Una se parecía a la mujer de la fotografía, sus ojos suplicantes me miraban. Aquí estamos todas, me susurró. Una ola de pánico me recorrió. ¿Qué les pasó? Apenas podía articular la pregunta, pero era necesaria. ¿Por qué están aquí? No olvides, continuó la mujer, todo está conectado. Empezó a desvanecerse mientras sus palabras se hacían eco en la habitación. La luz de la lámpara temblaba, casi pareciendo dudar de su propio poder. Era como si cada palabra se convirtiera en un ladrillo, levantando un muro entre mi realidad y la de las mujeres atrapadas. «¡Espera!», grité, pero ya no estaba. Todo se sumió de nuevo en sombras. Mi mente giraba en confusión. El hombre, esa casa, todas ellas, ¿era un juego, un ciclo del que no podía escapar? Tomé una decisión rápida. No podía quedarme ahí esperando respuestas. Tenía que buscar. Esa conexión que él mencionó era la clave. Si todas compartían un destino, tal vez podría desentrañar la verdad comenzando por ellas. Me adentré por el pasillo adyacente, donde las sombras parecían más densas. El espacio se hizo cada vez más estrecho, como si la casa intentara detenerme. Podía sentir mis pasos resonando en el eco, y la tensión aumentaba con cada centímetro que avanzaba. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Fue como si el tiempo se detuviera. Me congelé, sintiendo que el lugar vibraba con dolor. Al girar, el rostro del hombre apareció nuevamente, sus ojos fríos llenos de satisfacción. «Te dije que iba a haber pruebas, Clara. ¿Estás lista para la siguiente?» Su risa resonó, un eco que dolía en mis oídos. «No tienes poder sobre mí», respondí, aunque mi voz temblaba. Pero en mi interior la duda se instaló. ¿Realmente podía enfrentar esto? Me di cuenta entonces de que las paredes parecían moverse, cerrándose y abriéndose como un pulso. Algo en el aire cambió. De repente, me sentí arrastrada hacia un lugar que no podía controlar, y entonces ocurrió.
Me perdí entre las voces de las mujeres, en sus historias, y su dolor se convirtió en mi propio grito. Estaba a punto de descubrir la verdad, pero eso podría significar perderme en la oscuridad. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Capítulo 8. La oscuridad me envolvió completamente. Sentí que caía en un abismo, atrapada entre los ecos de las voces de las mujeres. Me gritaban, compartían sus historias, como si fueran hilos entrelazados en una telaraña de sufrimiento. «Clara, no olvides», resonaba en mi mente, insistente. Intenté recuperar el control. Me concentré en las palabras, en su significado. Todo está conectado. Debía ser una pista. Cada historia era un fragmento de un rompecabezas más grande. Pero, ¿cuál era mi papel en todo esto? Las visiones comenzaron a tomar forma. Vi a una mujer joven con la mirada aterrorizada, atrapada en otra habitación. «No dejes que te atrape», me advirtió. Su voz era un grito ahogado. Él no es quien crees». Su imagen se desvaneció, llevándose consigo los detalles que necesitaba. Volví a girar, buscando a la siguiente voz. Algo en mí ardía en deseo de ayudar, de liberar a esas almas que habían sido olvidadas. Pero ¿cómo? No podían simplemente perderse. Debía hacer algo tangible, encontrar la conexión. «¡Responde!», grité al aire, sintiendo la presión creciente. Entonces, una figura apareció, un espejo en la esquina de la habitación. Era un objeto polvoriento, con una superficie manchada. Acercándome, vi mi propio reflejo, pero no estaba sola. Las mujeres estaban detrás de mí, fusionándose con mi imagen. Inmediatamente, una revelación golpeó mi mente. «Sus historias son mi historia», murmuré. Cada experiencia de sufrimiento, cada lágrima perdida, estaba atada a mí. Lo comprendía, pero eso solo aumentaba mi miedo. El espejo vibraba y las figuras se empezaron a retorcer. «Clara», fue un susurro fuerte y claro. «Deberás elegir». No podía retroceder. Esos ojos que me miraban eran míos, y no supe si eso era bueno o malo. Sentí el tirón del hombre nuevamente, su risa resonando, haciéndome dudar de cada paso. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó, su tono burlón. Tenía que enfrentar esta prueba, no podía ser solo espectadora más. Con un movimiento decidido, levanté la mano y toqué el espejo. La superficie se oscureció y vi cómo el cristal se rompía en 1000 pedazos. Cada fragmento era una historia, un dolor dividido que quería ser liberado. El brillo de la lámpara comenzó a intensificarse, iluminando algo en el fondo de la habitación. Entre los restos, una figura apareció. Debía ser la mujer de la fotografía. Su rostro se formó lentamente, y aunque estaba rodeada de sombras, su expresión era serena. «Clara, no tienes que hacerlo sola. Recuerda tu fortaleza», me dijo, y por un momento sentí que la esperanza podía vencer al miedo. Pero entonces las sombras se agitaron. Una risa siniestra llenó el aire. Al girar, vi al hombre avanzar hacia mí, su mirada fija, intensamente amenazante. «No puedes simplemente romper lo que no comprendes», dijo, y sentí un escalofrío recorrerme. La conexión, la verdad, todo estaba a un paso de distancia, pero no podía perderme de nuevo. «Ya no soy una víctima», grité, alineando mi voz con la de las mujeres que me habían guiado. Estaba lista para enfrentar lo que sea que él quisiera arrojarme. Y en ese instante lo supe. Había iniciado mi propia historia, y esta vez las páginas no iban a ser escritas por otros. Pero el clamor de la casa resonaba más fuerte, y estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba todo esto. Capítulo 9. La habitación se llenó de un resplandor frío, un eco de las historias que habían brotado del espejo hecho añicos. Las sombras danzaban, pero ahora parecían más débiles, como si lo que había roto su hechizo les había quitado fuerza. Sin embargo, el hombre no retrocedió. Su sonrisa se ensanchó, desafiándome. «No sabes lo que has hecho, Clara»,
dijo, sus ojos destellando con una mezcla de furia y tristeza. El pasado no se puede borrar así. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez era diferente. No estaba sola. Tus historias no pueden retenerme, respondí, notando que mi voz sonaba firme, casi desconocida para mí. Las mujeres que me rodeaban parecían ancladas en el aire, listas para ayudar. Su fe me envolvió como un abrigo, dándome la seguridad que necesitaba. De repente sentí la necesidad de conectar con ellas. Dime, supliqué, ¿qué debo hacer? Sus miradas eran intensas y una a una comenzaron a elevar sus voces, resonando en un coro que atravesó la habitación. Con nosotros, Clara, conéctate con tu verdad. Las palabras fluyeron hacia mí, llenándome de una fuerza que no sabía que existía. Flashes de sus historias comenzaron a aparecer en mi mente, cada una un hilo brillante que se unía al mío. Un recuerdo de mí misma apareció, una niña con más sueños que miedo. Ahora sabía que no podía solo enfrentar al hombre, tenía que confrontar la verdad detrás de mi propio miedo. Detrás de sus ojos burlones y su presencia amenazante había algo más. «Eres un espejismo, un reflejo de mis propios temores», grité, sintiendo que la sombra del hombre comenzaba a desvanecerse ante la claridad de mi afirmación. Su cara se tornó grave y un atisbo de sorpresa cruzó su mirada. «Es un error, Clara», replicó, pero su voz perdió un poco de poder. «No puedes liberarte de lo que nunca fue tuyo». Intentó avanzar, pero las historias que me arropaban comenzaron a brillar más intensamente. Se agruparon en un solo haz de luz, enfrentándose él. «Soy más que tus mentiras», continué, mi voz resonando con el vigor de todas las mujeres a mi lado. «Soy la luz que quiero compartir, no más encadenada por el pasado. Estoy lista para confrontar la verdad». El hombre se detuvo, como aturdido por el poder repentino de mis palabras. Gritó, una mezcla de frustración y rabia, pero ya no sonaba seguro. La luz se expandió, empujándolo hacia atrás mientras comenzaba a desvanecerse. Danzando en el aire, pude ver una imagen borrosa de la niña que había sido, aquella que había quedado atrapada bajo las pesadas capas de miedo. «No estás sola, Clara», gritó la figura, subiendo a la superficie desde el brillo. El hombre aparentemente se desmoronaba. Las sombras que antes parecían poderosas se diluían como humo. Pero antes de que pudiera sentir el alivio completo, un grito aterrador resonó en la habitación. «No lo lograrás, Clara», era su voz, llena de desesperación. Lo veía ahora desintegrándose, pero aún mantenía un último atisbo de control. Un retazo del pasado me golpeó, una revelación oscura. «¿Qué me ocultas?», le pregunté, con el corazón acelerado. Su mirada cambió, llenándose de un miedo genuino. «Lo sabrás, fue su respuesta antes de desaparecer completamente, como un eco que se desvaneció en la distancia. La habitación quedó en silencio. Las mujeres a mi alrededor sonreían, pero yo sabía que había una gélida verdad esperando ser descubierta. La luz continuaba brillando en mis manos, y a pesar de la victoria, algo en mí sentía que el peligro aún no había terminado. Un temblor recorrió el suelo bajo mis pies, y supe que debía apurarme. «¿Qué debo hacer ahora?», murmuré. Las sombras no podían volver, pero sabía que la historia que había empezado no podía terminar aquí. Tenía que seguir buscando respuestas. Capítulo final. Me encontré en un pasillo oscuro, pero la luz que había surgido de la confrontación con el hombre me guiaba. Se oía un leve murmullo. Cada paso me acercaba a la verdad, pero también sentía que la casa se resentía con mi determinación. Era como si las paredes exhalaran su descontento en un susurro ominoso. «Aquí, aquí», resonaban las voces de esas mujeres atrapadas, cada una empujando su historia hacia mí. Pero también había algo más, un sonido, una especie de ritmo sordo, como un tambor que pulsaba en el fondo, resonando con mi propio corazón.
Me detuve, sintiendo que el aire se cargaba con su carga. No es solo un eco, murmuré para mí misma. Es un llamado. Mientras avanzaba, las sombras parecían moverse a mi alrededor, más curiosas que amenazantes. Quizás esas almas no estaban tan perdidas después de todo. Estaba convencida de que tocarlos haría fluir su energía como una corriente entrelazada con la mía. Al final del pasillo encontré una puerta entrecerrada. Del interior provenía una luz cálida, llenando el espacio de energía palpable. Empujé la puerta con suavidad y entré. La habitación estaba llena de espejos cubiertos de polvo y telarañas, pero había uno que destacaba, un gran espejo en el centro. En su superficie vi reflejadas no solo mi imagen, sino todas las mujeres que había conocido en mi viaje, sonriendo y sosteniendo sus brazos como héroes. Si me alentaran a seguir, me acerqué, y el manto de incertidumbre comenzó a despejarse. Las visiones fluyeron hacia mí, historias de sufrimiento, valentía y redención, todas entrelazadas. Con cada relato entendí que la conexión era profunda, más de lo que había imaginado. Eran partes de mí, fragmentos perdidos de lo que había sido, pero también de lo que podría llegar a ser. ¿Qué debo hacer?, pregunté al espejo, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. ¿Esto es realmente el final? Las voces se alinearon en un canto, resonando por toda la habitación. El pasado no puede ser olvidado, pero sí entendido. Tienes el poder de cambiar el ciclo. Sus palabras volaban en el aire como mariposas, pero su significado se clavaba hondo en mi corazón. De repente, el espejo comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a mis pensamientos. Vi el hombre de nuevo, en el reflejo, una sombra desvanecida pero aún amenazante. Retrocedí un paso. El eco de su advertencia reverberaba dentro de mí. Nada se borra sin dejar huella. Él sonrió desde el espejo. Vas a repetir la historia, Clara, si no cierras este capítulo. Su voz se extendía y el temor se desbordaba, pero ahora entendía que su poder dependía de la conexión que yo nutría con estos recuerdos, con estas mujeres. «No», exclamé, sabiendo que no podía seguir siendo arrastrada por su voz. «No eres más que un reflejo de mis miedos». La luz del espejo se intensificó y su brillo iluminó las sombras que intentaron envolverme. Yo elijo quién soy. Con esa declaración, el espejo estalló en 1000 fragmentos de luz. Los ecos de las historias de esas mujeres estallaron a mi alrededor, y sentí su fortaleza fluir dentro de mí. Las sombras se dispersaron, huyendo ante el resplandor. Pronto, el silencio se apoderó de la habitación. Por un momento, todo estaba en calma, pero sabía que el verdadero cierre no era una simple victoria. Estaba más cerca de entender todo, pero el reflejo del hombre aún persistía en algún lugar de esta casa. Mientras tomaba aire, escuché un susurro, apenas audible. «No estás sola, Clara, nunca lo estuviste». Recordaba las advertencias del museo, las historias perdidas, las vidas olvidadas. La casa podía estar vacía, pero como un organismo todavía respiraba. Salí de la habitación y regresé al pasillo. La sensación de que algo había cambiado, de que el ciclo se había interrumpido, llenaba el aire. Pero mientras me alejaba, sentí que aún había preguntas sin responder. ¿Quién era realmente el hombre? ¿Era una parte de mí, una sombra de mi pasado, o un eco de lo que aún estaba por venir? Cada respuesta traía consigo más interrogantes, pero ya no me asustaban. Comprendí que mi historia, la de Clara, no terminaba aquí. Las sombras podían seguir acechando, y el eco de mi pasado seguiría presentándose. Pero ahora tenía la fuerza que antes me faltaba. Salí de la casa, sintiendo el viento fresco en mi rostro. Miré hacia atrás, hacia aquella estructura, y supe que la amenaza no había desaparecido del todo. Pero ahora estaba lista para enfrentar cualquier eco del pasado, porque sabía que la luz de esas mujeres, de sus historias, me acompañaría siempre. Nunca regresé a esa casa, y a veces pienso en lo que sucedió allí. ¿Qué más secretos guarda? Quizás no lo sepa nunca, pero he aprendido a abrazar la incertidumbre, y con cada día que pasa, sigo buscando mi propia verdad.